Yo te voy a mostrar algo realmente loco. Una banda que viene bregando, pero desde tiempo inmemorial. De un tiempo que no... Mejor no te digo cuánto tiempo lleva porque los años no marcan el esfuerzo. Beto Vázquez, Javier Bagalá, Larry Zavala. La trayectoria importa. Mucho tiempo en el metal, mucho tiempo luchando, mucho tiempo dándole. Señoras y señores, esta es la señal del metal. Con ustedes, de lucha para crecer, tiempo de duda y condición, alma victoria a su placer. Nepal fue algo así como una banda inesperada en un momento indicado. Es decir, una banda que cuando apareció era lo que todo el mundo quería escuchar pero no sabía que se podía escuchar en Argentina. Entonces fue algo así como la banda que puso los cimientos del thrash. Que su banda los extermine. Nepal fue una banda genuina porque tocaban en todos lados. De la escena había peleas barriales, había brigadas que algunas se conocían y estaba todo bien y otras no. Y por ahí volaban botellazos, los lugares no estaban muy adaptados para los recitales. El escenario eran las mesas de pool, se ponía un tablón arriba y ahí tocaban, y ahí lo vi en Nepal. Javier era un guitarrista difícil de encasillar, en el sentido de que no elegía las formas predecibles de hacer las cosas. Cuando vos lo veías en vivo, vos decías, ahora va a meter acá, y no metía eso, metía algo diferente. Para mí le dio a Nepal un gusto muy particular que a la larga terminó siendo reconocible. Y me di cuenta especialmente de lo importante que fueron muchas de sus contribuciones en este último recital ahí en el teatro. Lo de Larry era raro porque en ese momento las bandas empezaban a virar hacia el death metal. Y el tipo de voz de Larry cuajaba mejor con el death metal, es decir, con la voz podrida y demás, que con la fluidez que le daban bandas como Megadeth o Anthrax u Overkill, ¿no? al thrash de la época. Entonces, lo de Larry terminó siendo como una carta ganadora mirando al futuro inmediato de aquella época. La agresión en el lado de la voz estaba absolutamente justificada todo el tiempo. Beto en una época salía en todas las encuestas como mejor bajista, sobre todo porque se hacía notar. O sea, mientras que otros bajistas acompañaban, Beto metía cosas en el medio que vos te parabas y decís, pará, ¿por qué hizo eso? Y te llamaba la atención. Me parece buenísimo que Nepal pueda festejar a lo grande, con muchísima gente, porque estuvieron en los tiempos difíciles de Argentina y de la escena. Es un merecido reconocimiento hacia ellos y también es una forma de darle una alegría a los viejos fans que puedan volver a verlo en mejores condiciones esta vez, y a toda la gente, a los fans más jóvenes, que puedan ver a Nepal en vivo. La música tiene que ver desde muy chico en mi vida porque en mi familia ya venían músicos, o sea, mi abuelo tocaba el acordeón a piano, mi viejo fue cantante de tango. Si bien no llegaron a ser profesionales, mi viejo sí llegó a grabar algunos disquitos en 78 y mamá era de tango y folclore. Bueno, este es el primer vinilo que tuve, es que me regaló mi primo,
Este disco data de 1968, chicos. Como para el primer disco de mi historia, para mí fue muy importante. A partir de ahí empezó un montón de cosas. Bueno, forma parte de mi colección porque fue el primero, el número 1 que te dan en tu vida, es como que te marca. Es una reliquia. En la esquina de mi casa escuché que sonaban instrumentos reales. Cuando escuché los sonidos reales, salí de mi casa corriendo y me iba a la esquina y me sentaba abajo de la puerta de la casa a escuchar nada más. Un día sale la mamá y me ve ahí y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y le digo, no, lo que pasa es que me gusta mucho los sonidos de lo que tocan los chicos y me parece hermoso escucharlo. Y me dijo, ¿querés subir? Y yo ahí agarré y le dije, bueno, ¿cómo no? Y pasé, me presentó a los chicos que tocaban, que era mayor que yo, y ahí conocí el sonido real de los instrumentos adentro de una pieza, ¿sí? Pero había una batería, había un bajo, había un micrófono, había guitarras. Es el alma esto, ¿viste? O sea, eso es lo que yo sentía cuando empecé a escuchar los instrumentos eléctricos por primera vez. Cuando escuché The Yes Album, escuché el tema You Know This Race. Y cuando escuché las líneas de bajo, estaba escuchando todo, el teclado, la batería, el cantante, la viola. Pero cuando escuché las líneas de bajo dije, este tipo no toca el bajo. Hace música con el bajo. O sea, me cambió la manera de pensar sobre el instrumento. Tuve la suerte de conectar con nada menos con Chris Squire, que fue mi mentor, que siempre lo nombro. Y este es Steve Howe, que es el guitarrista de Yes. Chris ya no está y yo tengo la suerte de tener este hermoso recuerdo y anécdotas con él que estuvimos hablando, explicándole que yo había empezado por él a tocar el bajo y el tipo se sacó una foto conmigo con un abrazo que no me lo olvidaré nunca. Y después descubro a Geddy Lee. Realmente me voló la cabeza también. Y ahí me di cuenta que yo no tenía más escapatoria con el bajo, porque más escuchaba bajistas, más me gustaban. Así que bueno, la fui peleando hasta ver cómo podría resolver este problema, que era cómo llego a hacer algo con los sonidos reales en esto que tanto me gusta y me apasiona, con un instrumento que descubro que es lo que me gusta, lo que siento, lo que me golpea, lo que me hace feliz. Y así empieza la historia de cómo empecé a armar las cosas y cómo empecé a tratar de incursionar en la música de alguna manera. Esta formación era Sibelius, o sea, fue la primera encarnación, la primera banda que hice con amigos, los amigos del barrio que iba a buscar para intentar hacer música. Este es Manino Greco, el que fue el baterista, yo estoy en el medio, y Tommy Arteaga fue el guitarrista de Nepal. Bueno, nosotros nos tocó hacer toda la primaria juntas, en un colegio ahí que estaba a 3 cuadras de la casa de él, a 6 de la mía. En el 72 terminamos la primaria, digamos. Y ya a partir de ahí éramos semi-adolescentes, todavía no llegábamos a ser adolescentes y ya teníamos alguna cosita que nos picaba con el tema de la música. De sentarnos en una vereda a cantar, qué sé yo, hasta que Beto se le ocurrió un día empezar a estudiar guitarra criolla. Y creo que en su segunda clase, tercera, vino y nos dijo, muchachos, una buena noticia para darles, soy músico. Y nos tocó La Vidalita, tema folclórico, nada que ver. Nosotros todavía no sabíamos agarrar los palitos de la batería y él, no, pero tenés que hacer así, tocaba la batería. Y cuando por ahí sacábamos un tema, iba y le decía a Tommy, no, el punteo tenés que arrancar de acá y subir, escalar hasta acá, y yo voy a andar por acá. Y más o menos tocaba los 3 instrumentos del solo. Y después nosotros, bueno, vamos acoplando como podíamos. No, en una obsesión, ya de chico. Era el grabador, escuchen esto, y si estábamos hablando de una mina o de fútbol o de lo que fuera, interrumpía y se imponía con el grabador que llevaba colgado como un morrano, iba con cassette, rebobinaba para atrás con la virome y decía, escúchenlo de nuevo porque no entendieron nada. Pero y lo nuestro era lo primero que lo más fácil, el rock nacional, estábamos muy vinculados a lo que se escuchaba en esa época cuando hacías un picnic o te ponías en la vereda a tocar la guitarra, que era Boss Day, era Papo, Morris, que en esa época estaba muy de moda, Manal. Y los comienzos nuestros como banda fueron por ahí, haciendo rock cuadradito, tocando temas de otros, subirnos a la terraza los sábados a tocar y que los vecinos nos caigan a puteada, porque recuerdo un vecino vino, nos golpeó la puerta y nos dijo, muchachos, ¿a ustedes les gusta tocar? Y le contestamos que sí, obviamente, y dijo, ¿y por qué no van a estudiar entonces? Y ya empezábamos a formar algo, pero como nos gustaba cada vez más el rock más fuerte, lo que se llamaba rock pesado,
no heavy metal todavía, decidimos cambiarle el nombre a la banda. Entonces dijimos, bueno, cambiamos el estilo y hagamos temas nuevos de cero. Y hicimos eso. Y la banda pasó a llamarse Rock Sacris, lo que vino antes de Nepal. Y recuerdo un concierto mixto que se hizo en un lugar que no recuerdo cómo se llama, en Pacheco, donde había como 13 bandas, un mega festival, y nos invitaron a nosotros de Munro a tocar. Y nos habían pedido que toquemos 3 temas nada más. Y cuando terminamos el tercer tema, vino el organizador y me dijo, che, escuchame, a la gente le gustó, ¿quieren tocar 2 temas más? Y no habíamos preparado 2 temas más. Así que nos quedamos con esos 3 temas anecdóticamente y dijimos, parece que vamos por un buen camino. El sueño nuestro en aquella época era tocar en el Moonrock, que era una fiesta anual que se hacía en el club ucraniano en Moonrock. Y teníamos aspiración de tocar y nunca nos dejaban. Hasta que pudimos debutar. Obviamente fuimos la primera banda en subir al escenario. Todo venía bien hasta que yo cumplí los 18 años. ¿Y qué pasó? Y me tocó el servicio militar. Me tocó el 342. Pensé que me salvaba, pero entré. Lo que pasa es que en ese año no se salvaba a nadie. De hecho, cuando yo entré había uno que le faltaba a la primera falange, justamente la que disparás. Y entró igual. O sea, entraba cualquiera. Antes te exceptuaban por lo que sea. Ese año no se salvaba a nadie. Lo hice nada menos en un regimiento que heavy si lo hay, ¿no? Regimiento 3 de Infantería Mecanizada La Tablada. Hoy un museo. Ya todos saben la historia. Y estábamos ahí con toda la gente esperando que te llamen. Hablabas, ¿viste? ¿Vos qué hacés? ¿Qué onda? Mirá, yo trabajo acá, yo hago allá. ¿Qué haces? Sí, no, tengo una banda, toco. Anda los músicos. ¿Qué a los músicos? Le digo, loco, yo hago rock pesado, le digo. Pero anda igual, me dice, porque mirá, a veces no es que buscan bateristas nada más para el tambor. Hacen concursos, dicen, de folclore, y de a pie hacen fiestas para suboficiales en los casinos, para las fiestas, y buscan instrumentos. Y me puse en la fila. También más atrás mío, ¿saben quién estaba? Ismael Porcel, que se presentó como baterista, porque quería acomodar en la banda también. Bueno, llega a mí y me dice nombre y apellido. Le digo, sí, me llamo acá Alberto Vázquez. Le digo, instrumento que toca. Y ahí yo dije, cuando le diga abajo me pega una patada del orto. Y acá se acabó, volver de vuelta con todos los comunes. La cosa es que el tipo me anotó. Y cuando fuimos a la prueba, yo era el número 13. Encima el último era. Las pruebas fueron apoteóticas. O sea, fueron increíbles. Una fue con las manos. Me trajeron un tambor y yo dije, ¿qué carajo hago un tambor? Y le digo, pero yo toco bajo, toque igual. Así me dijo. Y yo previsé algo como yo, algo de batería, toqué algo, qué sé yo, y después me trajeron usted tocaba bajo, ¿no? Bueno, dice, ahora le van a traer un instrumento. Yo dije, bueno, me traen un bajo, ok, hago una escala, invento algo. Me trajeron una guitarra criolla, me quería matar. Y se me ocurrió hacer una típica escala de rock and roll. Está bien, listo, pare, me dice. Está bien. Y me anota en la planilla, no me rajó. Y así fue la prueba y entré en la colimba. Bueno, fue horrible cuando me cortaron el pelo porque me cayeron los mechones de acá y ¿viste? Y se te caía el mechón así de pelo en el piso y vos te querías matar, ¿viste? Decís, la puta madre. ¿Viste? Una cosa, un dolor, ¿viste? Y nada, fue horrible eso. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Bueno, vino el gran conflicto de Malvinas y ahí se pudrió la cosa, digamos, por decirlo de alguna manera. Encima nos faltaba una semana para salir. Yo quería retomar con mi vida. Yo no fui al archipiélago, no fui porque justamente era músico. Sí, me comí unos meses psicológicamente muy feos y recuerdos que todavía no me voy a borrar y caras que nunca se van a ir de mi mente. Hacerme amigos en las guardias y enterarme que murió alguien que yo me había hecho amigo, que era guitarrista y que habíamos dicho cuando salgamos de acá vamos a zapar y qué sé yo, y cuando pregunté por él me dijeron que había muerto por una bomba expansiva y un montón de recuerdos espantosos, realmente. Como cosa linda lo que les puedo decir que de ahí mis amigos de Ismael Porcel, que lo nombré antes, y cuando estaba buscando nombre para su banda le sugerí varios y le sugerí el Retro Satán y me dijo, si me lo permitís lo voy a usar, qué sé yo, y a los años vi que el Retro Satán estaba tocando
Y nunca me voy a olvidar cuando fui a verlo con Retro Satán, que él adelante de todos, cuando yo fui al camerino a saludarlo, dijo, él es el que me dio el nombre de Retro Satán. Eso lo recuerdo con humildad. Cuando salgo de la colimba, la banda se reestructura nuevamente. Ya había entrado a la era de escuchar de Ozzy Osbourne y demás, y ya empezaba casi la era metálica y Maiden. Cuando escuché Maiden por primera vez, es como decir, dije, bueno, no me equivoqué con el bajo, era esto lo que quiero hacer. Bueno, la banda siguió creciendo hasta que dijimos, bueno, vamos a poner un cantante. Y en la esquina de donde vivía Manino, aterriza Caíto. Aterriza Caíto. Con mi vieja, con mi mamá, alquilábamos para aquí y para allá. Y tuvimos la suerte de que compramos una casa en Munro. Y bueno, y lo primero que hice fue instalar una batería en uno de los cuartos de esa casa y empezar a tocar. Venía de trabajar todos los días, tocaba. Y pasaba era un paso obligado en la puerta de uno de los chicos que después me entero que era Rock Sacris la banda, ¿no? Entonces pasaba por ahí, me miraban con asco, yo los miraba con asco. Y en algún momento dijeron, bueno, toca la batería, qué sé yo. Hicimos una prueba, qué sé yo, pero estaba Manino como baterista, obviamente, y a él le gustaba mucho cantar. Y en ese mismo momento empezamos a pergeñar lo que después fue Nepal. En la primera semana de Nepal, lo vemos a Caíto ya como cantante. Atrás, justamente, está Manino. Charlie, un segunda guitarra que tuvimos. Yo estoy medio oculto ahí atrás. Y el que sobresale de este lado es Tommy de Arteaga. A Beto le empezó a picar esto del metal. Y conocí una chica que por estas cosas de la vida nos tocó ser padres muy jóvenes. Y un poco también porque el metal tampoco a mí me calentaba tanto como a él. O sea, si bien me gustaba, de hecho nosotros, una de las salidas clásicas nuestras era los sábados, sin el Ara en la Avenida de Mayo, a ver la canción es la misma de Led Zeppelin. La vimos 35 veces. Pero bueno, ¿qué digo con esto? El que un poco me fui alejando fui yo de esos comienzos del metal de Beto. Ahí fue donde entra Fabián Sosti y tocaba la batería. Y a mí me gustaba mucho cómo tocaba Fabián y le pegué un llamado y le dije, mira, ¿querés venir? O sea, me dijo, sí, de ya voy. Y bueno, fue a la casa de Caíto. Fabián recomienda a Claudio Esteve, que hoy es un gran médico reconocido mundial, es un honor para mí eso. Bueno, era muy común en aquella época tener una banda para ir en el garage. O sea, en el garage de mi casa tenía una banda que se llamaba Caos. Pero bueno, que no se logró, digamos, concretar en objetivos y demás. Y si mal no recuerdo, creo que fue Caíto, que era amigo mío del barrio, esto es para ubicarnos, era Vicente López, Munro, básicamente. Bueno, me propone eso, y ahí lo conozco a Beto y a Tom. Bueno, ahí se armó Nepal, y el nombre de Nepal nació en mi casa. Tal vez rompo algún mito, no sé, espero que no. Pero abrimos un diccionario y yo digo, napal, dije. La bomba esa que destruye todo con fuego. Dije, napal. Mierda, suena como un bombazo. Y abajo decía Nepal. Dijimos, bueno, Nepal, cuyo nombre no tenía decididamente nada que ver con el heavy metal, obviamente, pero que nos sonaba raro. Y como queríamos hacer algo diferente, probamos con este nombre. La primera vez que Nepal sale a tocar es en un pub en Florida que se llamaba Sash. Era un pub bastante grande y bueno, lleno total. Yo recuerdo básicamente el recital de Pinar de Rocha, que fue un muy lindo recital porque tenía un escenario de tipo 15 metros, con telón, no sé, era un súper escenario y un público de 160 personas que estaban ahí, o sea, estaba muy lindo, estaba lleno Pinar de Rocha ese día. Llegamos a tocar en Quebracho, con Belcebú, tocamos en la Plaza de Munro, que ahí me descubrió mucha gente del barrio sobre todo. En esa época vos caminabas por la calle solamente vestido de heavy metal, porque era campera de cuero, pantalón de cuero, muchas tachas. Cuando te pedían documentos te tiraban al piso y te ponían una ametralladora en la cabeza, por el pelo largo, todo era.
había que hasta tener cuidado en la ropa que uno usaba. A pesar de eso, la rebeldía nuestra estaba intacta porque si teníamos que poner un pantalón bombillo lo usábamos y si teníamos que tener el pelo largo lo teníamos. Creo que es una década que fortaleció a nuestra generación. Con la primera formación, con Beto, grabamos un demo. Era un acontecimiento total. Tener un demo grabado, hablando de que éramos todos gente laburante, nos costaba muchísimo grabar. Este es el demo que grabamos. Es un demo de 4 temas, pero bueno, la cinta ya no funciona. Me quedé con la cajita de recuerdo nada más. Los temas eran Exorcismo Cruel, era Gente que quiere mandar, Destino Marcado y Mesías del Infierno. Para ese entonces, la banda se reestructura nuevamente. De la banda nos fuimos 3. Sosti, el baterista, Esteve, segunda viola, y Caíto, el muchacho que cantaba. Y él proponiéndome, viste, de seguir. Bueno, y como yo era un pibe también, viste, medio pelotudo, le dije que no porque sentí, viste, esa cosa, el ideal de que nos teníamos que haber bancado nosotros y bla, bla. Me equivoqué. Hoy, gracias a Dios, puedo darme cuenta de la distancia de que él lo hacía nada más que para empujar la banda, ¿no? Éramos una banda muy especial, muy especial, muy especial. No sé. El único que quedó fue Tommy Arteaga en guitarra. Entonces, bueno, empezamos a buscar gente y buscamos una segunda guitarra. Y bueno, ahí fue donde cae Javier Bagalá. Estaba más o menos en 6º grado y estaban apareciendo recién los primeros programas de videoclips. Canal 7, que era TC en ese momento, y Canal 9. Yo era muy chico, y ahí empecé a escuchar a Kiss y a Queen. Cuando vi a Brian May, ahí dije, quiero tocar la guitarra. Y en el año 83 salió el disco de Ozzy Osbourne, Park at the Moon. Y dije, bueno, yo quiero tocar la guitarra y aparte tratar de acercarme a lo que hace Jake Lee. Y lo único que había en ese momento era ir al conservatorio o a la profesora de barrio. Como yo era chico, iba a la profesora de barrio y a fin de año rendía en el conservatorio. Así lo hice durante 4 años. La recepción de mi familia siempre fue muy, muy abierta. Por ejemplo, en el año 90, mi mamá me prestó la plata para comprarme el primer cabezal Marshall. Porque previo a eso, el equipamiento que usábamos era muy precario. Bueno, acá estoy con esta guitarra que es histórica para mí, porque esta fue la primera Fender que yo compré en el año 90 y es la que usé en toda la etapa de Nepal. Cuando yo la compré no había muchas opciones de compra. Estaba esto, recién estaban apareciendo las Ibanez, no había muchas opciones como hay hoy en día. La uso bastante. Entonces, a partir del año 84 empecé a estudiar con Marcelo Rossi. Y ahí para mí se me abrió un mundo completamente diferente porque era todo absolutamente mágico. Una guitarra eléctrica que salía el sonido por un amplificador, para mí fue algo maravilloso. Yo ya en ese momento tenía 13 años. Yo en ese momento estaba tocando la guitarra con Gaby Gutiérrez y Hernán Cotelo. Después Hernán estuvo tocando con Animal y Gaby con otras bandas. Y en ese momento existía la revista Segunda Mano.
yo había puesto un aviso que necesitábamos un baterista, y ahí fue cuando me llama Beto por teléfono. Nos habíamos pegado onda con Javier, ¿viste? Era chiquito Javier, era muy chiquito. O sea, en ese momento creo que tenía 16 o 17 años y yo había salido de la Colima, imagínate, ¿no? Hasta que me dice dónde vive. Le digo, ¿dónde vivís? Y me dice en Lezama. Le digo, no, olvídate, flaco, le digo. Vas a venir 2 ensayos, pero no vas a venir más. ¿Por qué? Un ensayo en el Munro. No, pero si me gusta la banda voy. No vas a durar un mes, vas a durar 4 ensayos, te vas a ir. Y en ese momento, con 15 años, no. El tema de la distancia no es un problema para nada. El chabón se comía 1 hora en el 93, que salía de Munro, y se bajaba en Lezama, y no faltó nunca un ensayo. Mortal. Y entró como segundo guitarrista. Pero faltaba el batero. Entonces, me llama alguien de Mataderos, que se quería probar como cantante. El Tete de la Reina. Y Tete tenía un registro muy agudo, que no estaba mal, estaba muy bien. Y le dijimos, mirá, te pido disculpas, te pedimos disculpas, ¿sabes lo que nos pasó? Nos quedamos sin batería hace una semana. Qué macana, dice, pero dice, yo tengo mi hermano que toca batería. ¿Por qué no vamos a casa y le preguntamos a él si se copan tocar con ustedes, le explican más o menos por dónde van? Bueno, si querés vamos, todos a Matadero de Munro. Fuimos, el tanque estaba en la casa. Tete se va a probar, Tete mi hermano, y se va a probar a una sala en Munro con unos chicos. Y era Nepal. Se fue a probar como cantante. Y me dijo que no había quedado, pero que necesitaban un baterista. Ahí arranqué a tocar con una banda estable, digamos. Estaba buenísimo, me gustaba ir a ensayar. De hecho me tomaba 3 colectivos. Qué amor que tenía. Yo laburaba en una fábrica de cables para autos, ¿viste? Con el Tete también. Y bueno, era ensayar y ir a laburar. Eran las cosas que había que hacer, ¿viste? Bueno, ahora que faltaba. El cantante. Hicimos muchas pruebas de cantantes, muchísimas pruebas de cantantes. Hasta quedó conformado con Willy Ross. Willy Ross fue después el cantante de Dr. Jekyll. Pero en esas búsquedas de cantantes cayó Larry Zavala. Fue un día que llovía, pero llovían ladrillos de punta. Llovía como loco. Entonces tocan el timbre y era Larry, vino con la lluvia igual. Y estaba todo mojado y tenía un breto negro de cuero, ¿viste? Tipo inglés. Todo mojado con el breto así. Y a partir de ahí, qué contradictorio lo que voy a decir. Tommy lo bautizó el inglés. Bueno, lo probamos. Sí nos gustó. Era diferente a Willy que había quedado. Pero en el fondo a mí me terminaba cerrando igual. Entonces, bueno, nada. Le dije a Javier, guarda el teléfono al chabón igual. Vos guardás el teléfono. El primer show que yo tuve con Nepal fue el 16 de marzo del año 86, en Cotorras Pub, que estaba en San Juan y Combate de los Pozos. Cuando había show, juntaban todas las mesas de pool en el fondo, le ponían unos tablones arriba y ese era el escenario. Yo tenía exactamente 16 años ahí y era la primera vez que me subía a un escenario y había una cantidad considerable de gente, o por lo menos eso me parecía a mí, por ser el primer show en el que yo participaba. Y tuve que hacer frente a un montón de nervios, miedos, adrenalina lo llamo yo ahora, porque bueno, es más cool. Esa adrenalina me sigue acompañando hasta el día de hoy, ¿cierto? Bueno, a los años Willy se va y acá donde viene el otro Nepal, que ya empieza a cambiar la temática. No solamente en la música, sobre todo en las letras. Entra Ismael Porcel. Las letras que eran al principio pseudo ocultistas, fue por un breve lapso que estuvo Ismael Porcel, y él tenía una facilidad muy muy grande para improvisar una letra en el momento. Era un payador, pero del metal. En la era que ingresa Ismael Porcel, ingresa junto a Ismael Porcel Raúl Gesaim, el velero zurdo, que ya no está entre nosotros. Y para el tanque, para Javier y para Larry y para mí, fue como un hermano en la banda.
El primer demo lo grabamos con El Tanque en la batería, Raúl en la guitarra, Ismael en la voz. Lo grabamos en la casa de Marcelo Roacio, que en ese momento, bueno, no teníamos los medios como para ir a un estudio de grabación, por los estudios que ya estaban establecidos. Fue un paso importante. Bueno, con Ismael hicimos varios conciertos y ahí empezamos a tocar ya en un circuito más grande, más en el circuito más grande, under siempre, ¿no? Ismael después, como dije, se muda de localidad y nos quedamos de vuelta sin cantante. Y ahí fue donde le dije a Javier, ¿volaste el número del inglés? Ahora sí, cuando quiera. Arranco más o menos, sí, a los 12 años diría. Me regala mi abuela una guitarra criolla y bueno, ahí empecé a meterme en el mundo de la música. Fui a un profesor que nos hacían cantar folclore, piezas folclóricas. Yo realmente no me daba cuenta, ¿no? Porque por ahí tenía un potencial para manejarme con la voz y eso. Tuve, digamos, el asesoramiento de una amiga que tenía formación clásica y me enseñó la técnica cotodiafragmática, que es para no perjudicar las cuerdas vocales. Es lo único que aprendí. Después vocalizar y todo eso, no, en realidad no hice nada. Fui siempre muy vago en ese aspecto, ¿no? Bueno, en mi casa se escuchó toda la vida, por mi viejo, se escuchaba tango. Mi vieja había comprado en su momento un RCA, en ese momento estéreo, era la novedad. Y él escuchaba, se inclinaba más por el swing, ¿no? Glenn Miller, Benny Goodman, ese tipo de orquestas. En un evento que se había organizado para el Día de la Primavera, se armó un escenario al aire libre y ahí vi por primera vez a Oxley. Después vinieron los festivales, los famosos Buenos Aires Rock, Bar Rock, en el Velódromo. Ahí tuve la oportunidad de ver a Almendra, a Manal. También se estaba armando Billy Bonnie, la pesada del rock. De Manal estaba Javier Martínez en batería, Papo en guitarras, Cubero Díaz, Alejandro Medina, o sea, gente muy grosa, que habían armado eso. Jorge Pincheski en violín. Bueno, y tuve la oportunidad también de verlos más de una vez en vivo. Y eso me movilizó mucho. La propuesta de ellos, y encima era contestataria. Estamos hablando de gobiernos de facto, ¿no? Con Onganía, Lanuse, y bueno. Yo considero este álbum como una de mis reliquias. Días de Blues, y esta banda son uruguayos. Ellos lo graban acá en Buenos Aires. Si lo tengo que comparar con un sonido actual, en ese momento es como que era una banda stoner. Yo a esta banda tuve la oportunidad de verlos y escucharlos en vivo. Participaron de uno de los primeros Bar Rock. Me tocó hacer el servicio militar y me mandan a Campo de Mayo.
Esto fue en el año 76, por eso digo que me tocó en un año bastante complicado. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Firmado Jorge Rafael Videla. El golpe fue el 24 de marzo, me incorporan en febrero, un mes antes. Así que cuando sucedió lo que sucedió, yo estaba en Campo de Mayo, todo un tema. A pesar de todo, tengo un lindo recuerdo de mi paso por las filas del ejército argentino. A pesar de todo. Hablo en ese momento como soldado, ¿no es así? Todo lo que fue la instrucción, y conocí gente, mis compañeros, gente muy, muy querible. Yo rescato de esa experiencia lo positivo. Bueno, a mí me dan de baja, vuelvo a ser libre, a recuperar todo lo que venía haciendo. Pero hay un paréntesis que se abre en lo musical. Vendo lo que era equipo, instrumento. Terminé el magisterio. A mí siempre, de pendejo, me gustó también el dibujo, la pintura. Conseguí un laburo en ese momento de tablero y laburé 11 años. Para la Secretaría de Cultura en el Teatro San Martín. En pandemia se me ocurrió compilar todas las letras que tenían por ahí y algunos grabados, algunos dibujos, algunas cosas, algunos mamarrachos también que encontré, y armar un cancionero, ¿no? Con todas las letras de Nepal, letras de mi proyecto solista. Todos trabajos que yo tenía por ahí dando vueltas, dije, bueno, antes de tirarlo, vamos a rescatarlo, y ahí está. Y yo firmo Gago, que es mi apellido materno. Aquí está el original, de grande. Este es el original. Yo me conecto con Nepal por intermedio de un aviso que sale en una revista, en la famosa Segunda Mano. Me voy hasta Munro, que era la base. El inglés me decía. El inglés de que... y en ese momento es como que ellos pretendían otro registro de voz, pero de todos modos quedó una muy buena relación. 3 años más tarde me llama Javier. Habían cambiado un poco la temática y se volcaron más para lo que era black metal, qué sé yo. Entonces sí, podía mi registro vocal adaptarse mucho mejor que antes. Y para lo que era el momento, estamos hablando al principio de los 80, ellos ya sonaban de puta madre, y estamos hablando plena época de B8. Justamente B8 fue la primera banda que yo veo en vivo. Donde lo veo en Munro gratis, en un local de jeans que se llamaba Quarry, desaparecido. Fue la primera vez que vi una banda de heavy metal argentino contestataria, si se quiere de alguna manera, y diferente. Y entonces es como que B8 nos marcó un poco más como banda también. Si bien teníamos las influencias de afuera, siempre voy a poner en la cabeza Black Sabbath y Maiden, se expandía, porque ya arrancaba la era metálica y bueno, ya empezamos a escuchar y a abrir las cabezas mucho más. Mi debut con Nepal fue en un local que ya no existe, por supuesto, que se llamaba Escaramulla. La fecha fue compartida con una banda que se llamaba Dagger. Yo venía de algo que era así, muy amateur, muy improvisado. Y claro, ellos ya contaban con equipamiento, un sonido, y sí, se notaba mucho esa diferencia. No tenía miedo, pero no sabía qué iba a pasar.
Y bueno, creo que fue muy bueno. Es más, el público a mí me bautiza, ¿no? Como Larry. Creo que esa fue la demostración y la aceptación de la gente. Para nosotros vos sos Larry. Fue así. Empezamos a incluir en tocar, a armar en más circuitos y ya empezar a tocar y conocer más bandas. Pudimos tocar con bandas como Duck, como Lethal, muchas bandas, o sea que fueron grosas, Rapier, Militia, primeras bandas de lo que fue la primera camada. No era que tocábamos para multitudes y no sé, serían 200 personas que nos juntábamos, ponerle, donde yo estaba en mi hábitat, digamos. Charlábamos todo el tiempo de música, de esto, lo otro, ¿viste? Estaba buenísimo. Y bueno, después fue creciendo, exponencial. La música que nosotros hacíamos era un poco más pesada que la metalera media, y la voz de Larry contribuía a que sea catalogada un poco más, como más extrema. Jekyll siempre nos invitaba a los shows que ellos organizaban y nos proponen hacer la grabación y la edición de primer demo en forma conjunta. Y nosotros sí, ¿cómo no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en el 88 sale Compartido, fue un trabajo que hicimos que se llamó Aquellos Bastardos, y que tuvo una muy buena repercusión. Y a partir de ahí, digamos que empezamos a trabajar, pero con mucha más ganas, con mucho más empuje, porque es como que dio un muy buen resultado. Larry se encargaba más de la parte social. Si bien algunas canciones habían quedado con las letras oscuras, lo fuimos mechando con lo que se vivía en ese momento en el país, ¿no es cierto? Después de eso grabamos el segundo demo, ya solos. Si bien se grabó en el mismo estudio, el estudio Cosmos, la producción un poquito mejor cuidada, seguía siendo under igual. Y a Larry se le ocurrió una carta del tarot que tiene instrumentos de guerra, de época, ¿no? Así, que es místico y qué sé yo. Y así fue como se formó la imagen de lo que fue la primera ilustración donde Larry incursiona, digamos, como también, no solamente como integrante de banda, sino también una parte del arte, ¿no? Bueno, pasamos de todos en los conciertos. Había momentos que posta decías, como me acuerdo una vez que tocamos, que no sé si en Gracias Nena, un lugar que se llamaba así, y digo la imagen del tanque tirado, después de haberse tomado un par de cerveza tirado boca arriba, y no sé por qué no podíamos empezar el concierto, qué sé yo, y viste cuando hacías reflexiones en el aire y decís, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Viste? Pero así, literalmente. Bueno, esas cosas pasan. Me acuerdo de una anécdota con Beto. Tocamos en un festival y nos quedamos con la batería en la vereda esperando el flete hasta las 7, 8 de la mañana, que nunca vino el flete. Bueno, ahora me parecía gracioso, pero en esa época nos queríamos pegar un tiro y matar al fletero. Tocaba Nepal en un teatro por Almagro. Entonces los muchachos de La Renga, que ahora es mi manager, tenían un rastrojero con esa cabina de metal, de aluminio, toda cerrada. Cargamos el flete y Larry iba atrás.
con las cosas. Y eso lo cerraron. Y cierran la puerta, ¿viste? Y Blas empiezan las trompadas y ahí nos enteramos que era claustrofóbico, ¿viste? Y empezó a pegarle piñas a todo ahí adentro de la camioneta. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una broma, ¿viste? Pero no, estaba desesperado. Y estaban las puertas de adentro todas abolladas de la piña que le había pegado. Mirá vos. Ahí nos dimos cuenta que era el otro. De eso me acuerdo, de esa anécdota. Bueno, también la parte de difusión era muy difícil. Le había que cargar el bolsito e ir a las rockerías, porque en ese momento las rockerías mismas vendían CD grabado vírgenes con fotocopia en blanco y negro de los discos que nunca llegaban a Argentina. Por eso hoy los chicos por internet, por lo que sea, no tienen ni idea de lo que están viviendo. Nosotros nos manejábamos con cassette con fotocopia en blanco y negro. Y obviamente se quedaban con una comisión de dinero, como tiene que ser un comercio, ¿no? Obvio. Y nos retribuían, o por ahí en ese momento creo que también con alguna rockería llegamos a cambiar un cassette original nuestro por 3 vírgenes. Entonces reprogramábamos eso, ¿entendés? O sea, como podíamos. Y lo que más nos ayudaba eran las radios under. Había un montón de radios caseras under y hicimos muchos amigos a partir de las radios. Los fanzines, ahí tenemos otra, los fanzines. Gran apoyo para las bandas que estábamos intentando tener un lugar. Salíamos a la noche con un tacho con engrudo a pegar en las paradas de los colectivos, en las columnas, en las paredes, donde se podía. Esa era la difusión que en ese momento se usaba. Era un garrón, pero bueno, era el único medio que teníamos para hacernos conocer. Los que tenían más plata publicaban avisos en el CIDE Clarín, y encima nosotros no teníamos ese as de espadas en la manga que era ser o haber pertenecido a B8. Nadie nos apoyó en el principio, por el contrario, creo que nos ninguneaban mucho a nosotros. No nos querían dar el lugar y ni dejar entrar en el circuito, y la peleamos y no nos daban oportunidad. Amigos, amigas, con nosotros Nepal. Siempre tan femenina aquella. Che, ¿ya terminó de aplaudir, Pepe? Trajeron un buen laburito de prensa acá, que resume toda su carrera, pero mejor que lo cuenten los chicos en esta pequeña nota. Antes que nada se van a presentar. Alex de Betac, manager y Quinto Nepal. Vos viniste con la limusina, estacionaste. Quinto Nepal, buenísimo eso. Che, en el año 80 surgió un movimiento cultural en Gran Bretaña, New Wave of British Heavy Metal. Ustedes recordarán seguro qué fue lo que pasó en el año 82, en donde toda la cultura inglesa comenzó a tener una veda, y lo más heavy metal que podía hacer era salir a buscar discos que realmente tenían una connotación cultural diferente de lo que nosotros estábamos escuchando que pasaba en la escuela. La guerra de Malvinas fue un tema muy triste cuando te tocó pasarla desde la adolescencia, y bueno, todas esas ideas que venían de Inglaterra hicieron eclosión en el circuito musical, porque las bandas argentinas de los años 80 fueron muy reactivas, muy combativas, y mi sueño era ser parte del circuito de heavy metal. Metal Command fue mi primer acercamiento editorial, y empecé yo a tirar líneas, y bueno, Metal Command lo que me lleva a mí es a tener la conexión muy fluida con las bandas nacionales. En el local de Roberto Cosedo, Music Shop de Flores, yo lo conozco a Javier. Él un sábado a la mañana me lleva un cassette TDK mágico y maravilloso con el demo de Nepal 87, que es el demo que sale comentado en la Metal Command número 3. Un sábado a la noche, en un show de Cero, estaba Javi con el Tanque de la Renga. Estaban repartiendo
un volante que eran las necrológicas con los datos de todos los músicos de pop cortados del CD Clarín. Una idea maravillosa. No me acuerdo si era fuerte, ¿viste? Porque habíamos tachado los nombres de los muertos y habíamos agregado bandas. Y me acuerdo que cuando nos fuimos de la sala, Alberto va a poner en marcha el coche, creo que tenía un 128. Y se le prende fuego. Y no, me acuerdo que estaba Beto tratando de apagar el fuego porque abrió el capot. Y bueno, hizo una llamarada, ¿viste? Bueno, salimos todos corriendo, menos él. Y bueno, y se lo atribuimos a ese volante que hicimos. Tato se convierte en manager de Nepal, mano derecha absoluta. De la mano de Tato, la banda empieza a ser más conocida, Tato empieza a comentar sobre Nepal, Tato empieza a conseguirnos radios, a gestar conciertos, lo cual nosotros como músicos no sabíamos gestionarlo. Tato se mete en la mano de manager y de esa manera fuimos armando una amistad incrementable hasta el día de hoy, ¿no? Fue una pieza fundamental, es una pieza fundamental para que Nepal diera el primer paso. Empecé a ensayar con Arrenga y en un momento estuve con las dos bandas ensayando, no sé, 6 meses así y no pude más. Tuve muy momentos de mucho pensar, ¿viste? De no saber qué hacer. Era como separarse, una cosa, ¿viste? Que son decisiones y nada. Pero todo el tiempo que estuve con ellos, muy bien, la pasé genial. ¿Qué tal? Yo soy Darío Galván, baterista. Con Darío Galván, Tato, Javier, Larry y yo formamos lo que fue el Nepal Más Fuerte. Darío fue la ficha que faltaba para profesionalizar Nepal. Oromaiden, abrazo donde estés, Oromaiden. El primer gran show lo compartimos con Hermética. Ese fue el primer show que compartimos con Hermética y el primer show donde yo cuando salgo veo mucha gente. Así fue cuando nosotros nos dimos cuenta, ¿no? de lo que estaba pasando. Ya la gente nos estaba apoyando. Movimos cielo y tierra buscando la preproducción, capítulo 92, que la hicimos en la Sala Pinto de Saavedra. Yo todas las mañanas cuando mi hermana se iba del laburo, yo agarraba el doble deck y hacía copias de capítulo 92 porque yo le tenía una fe enorme. Y lo llevé a todas las productoras, porque en ese momento uno habla de una compañía discográfica. En realidad, vamos a sacarnos las caretas, eran agencias de publicidad que lo que hacían era buscar temas para registrar en Sadaic y si de las 8 canciones 2 funcionaban y se radiaban, se cobraba un porcentaje, al músico le garpaban solamente las horas de grabación, el fotógrafo para hacer la producción, y el músico que tenía suerte porque las canciones tenían rotación empezaba a tener su cuenta en Sadaic y a sobrevivir, porque la verdad en el circuito de heavy metal argentino es un circuito de resistencia único. Y bueno, y así una noche nos encontramos antes de un ensayo en un bar en el Bajo Flores
y le digo, chicos, bueno, lamentablemente les tengo que decir que se cerraron todas las puertas, no hay respuesta, pero quédense tranquilos que vamos a hacer el primer CD nacional independiente. Va a salir bajo el sello Metal Command Records, hecho en Argentina. La parte creativa musical corrió por cuenta de Javier, Beto, Larry y Darío. La parte de producción ejecutiva corrió por cuenta mía y de mi viejo, Demetrio de Betac. Así que la familia Nepal estaba más unida que nunca. 10 años en la escena del heavy metal nacional. Nepal tiene por fin su CD, su disco. Raza de traidores, son argentinos. ¿Te suena ese título, Raza de traidores? Sí, son los que tienen todas las bolsas. Y no solo las de plata, Ojo. Lo grabamos en la escuelita, que era en ese momento de David Lebón, creo que se llamaba la escuelita. Y fui con mi bajo y mi cable. Y directamente a la consola, ¡pum! Sin procesadores. O sea, línea directa y dedos. Súper precario, pero tocado de corazón, con el famoso 1, 2, 3 y nos encontramos en el final. Bueno, nosotros para componer nos juntábamos con algún riff que traía Javier o traía yo, y si el otro tenía una idea que cerraba con lo que había traído la otra persona, la uníamos. Ya teníamos la capacidad de componer juntos, entonces venía, qué sé yo le decía, mira, tengo este riff, pum pum pum, o en el bajo o en la guitarra, y a Javier se le ocurría cómo continuarlo y viceversa. La parte lírica directamente, bueno, después se la relegamos a Larry porque nosotros veníamos con letras más ocultistas. Del primer Nepal, digamos, la primera camada, las letras algunas las hacía yo, otras las hacía Cadito, no me acuerdo. A mí me funciona de esta manera a la hora de componer las letras. Yo tengo que escuchar la melodía. Y la melodía es la que me va a bajar el mensaje. Es como que escucho que me están bajando algo. Es así. Trabajábamos en eso también mucho con Beto, tengo que decirlo. Beto por ahí tenía ideas, me decía, mira, bajate esta melodía. Y después yo trabajaba sobre eso. Pero la idea por ahí era toda de él. Pero a mí me servía también. En la mayoría de todas las composiciones trabajábamos juntos con Beto, él me ayudaba mucho, sí, venía con ideas muy claras sobre eso y faltaba solamente escribir una frase. Y Nepal, simultáneamente con Hermética, fue la banda que supo encontrarle la palabra justa al momento justo. Ahí Larry Zavala tuvo una pluma mágica para acomodar todas las ideas que nosotros como público necesitábamos canalizar. Raza de Traidores es una representación del espíritu de Nepal. Y creo que ese es el legado que Nepal va a dejar al rock nacional. Para nosotros fue importantísimo haber sido parte con este disco del catálogo del rock nacional 30 años, porque nos dio la pauta de que el laburo estaba bien hecho. La cruz esa está formada por un riel de ferrocarril. Fue una época donde el presidente Saúl Menem había cortado todo lo que era líneas de ferrocarriles, privatizó, bueno, muchos lugares se quedaron sin su fuente de trabajo. La bandera que cuelga en jirones con un hacha, en alguna medida era, pobre nuestro querido país, le están dando con un hacha, ¿no? Si querés. Y el resultado fue tremendo, porque es una imagen fuerte, sintetiza una serie de cosas que se vivían en ese momento
Y bueno, la aceptación del público fue inmediata. Tato, de la mano de él llegamos, Nepal toca y abre para los alemanes Creator. Y nosotros abrimos en Stadium y la gente nos recibió muy bien. En los camerinos estaba Mili Petrosa, los músicos, y así con mi inglés no fluido mío le di la remera de Raza de Traidores. Cuando sale Creator, el bajista de Creator sale con la remera de Raza de Traidores de Nepal. Y ver eso para mí fue re impactante, porque imagínate, tocamos por primera vez con una banda alemana del culto del thrash metal y el bajista sale con tu remera de tu primer disco. ¡Pah, loco! Es un palazo, ¿viste? Era como mucho. Y está buenísimo. Y hacía un calor de joraca y se bancó 2 temas, el loco, y terminó tocando en cuero. No es que se puso la remera de Creator, terminó tocando en cuero porque no se bancó con la remera. Trabajaba al lado de casa en la escuela de PAM y laburaba desde las 5 de la mañana, que arranca la escuela de PAM, hasta las 11. Yo la iba a ver a mi mamá al lado y le preguntaba, ¿sonó el teléfono? Sí, mirá, le tenés que llevar 10 cajitas A y 20 cajitas hay que mandar por correo. Magia, magia pura. Agarraba el bolso y me hacía Zona Norte, Ramos Aedo, Morón, Moreno, Avellaneda, Lanús, Lomas, Banfield, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Montevideo, Santiago de Chile, Lima. Donde te imagines, hay copias de Raza de Traidores. La primera vez que salimos al interior, yo no recuerdo muy bien, pero me parece que fue en Mar del Plata. Y en Mar del Plata nos fue muy bien, muy bien. Era la primera vez que salíamos de acá, de la ciudad, y que ya conocieran los temas a través del disco. Está bien que estamos hablando de 400 kilómetros, no es una distancia muy larga, pero hay que remontarse a la época en que pasó, ¿no es cierto? Que vayas a Mar del Plata, o a Córdoba, o a donde fuere, y canten tus temas, es algo maravilloso. Obviamente que contamos con los 2 medios de comunicación que en ese momento estaban apostando fuerte por la escena nacional, y tanto Metal como Madhouse nos permitieron los espacios de publicidad, los sencillos, pero eran la puerta, la vidriera. El canal de comunicación del Metallica Fanzine también es importantísimo, porque al tener el mensaje entregado de manera gratuita, eso te permite llegar a los rincones más insospechados. Bueno, este es el Metallica Sin número 15, si no me equivoco, salió en el año 94. Entre todo lo interesante que hablamos, les preguntaba por qué habían pasado del cassette al CD. Ya los vinilos no se estaban editando más y las bandas de acá se manejaban a través de cassettes. Así que el CD era todo un acontecimiento. Si bien el Raza nos abrió muchas puertas, ya empezaron a notarse algunos malestares entre nosotros, ¿no es cierto? Porque claro, cada uno, bueno, fuimos creciendo con Nepal, ¿no es cierto? Entonces cada uno mostraba su personalidad. Éramos todos pendejos. Cuando tenés determinada edad no te importan muchas cosas. No sos consciente de muchas otras tampoco. Y demás. Pero bueno, lo importante era que teníamos un objetivo que era Nepal, y empezamos a grabar el segundo disco, Ideología.
Año 95, estudio zoológico, Nepal, segundo disco Ideología. Nos va a costar un huevo y la mitad del otro, pero algún culo va a sangrar. El segundo disco lo fuimos a grabar al zoológico. Era un estudio de los denominados grandes o de los que tenían un nombre, ¿no? Donde poder las bandas apoyarse. Y Ideología ya se grabó en 150 horas. O sea, había cambiado mucho la tecnología. En 2 años estábamos sonando como una banda más profesional. Déjame escuchar una opinión de Javier. Y acompañamos los tres directamente. Ese fue el salto compositivo de para dónde y cómo, armando cada uno en base a lo que hacía el otro. Pero podíamos converger, digamos, las ideas y cerraban los temas como cerraron. Algunos consideran que es el álbum más oscuro. Puede ser porque se cambió la afinación. Y mi voz incluso es más cavernosa. El mensaje también, en alguna medida, también es un poco más áspero. Ideología es un paso más adelante en las letras de Larry, más ácidas, más frontales y en definitiva más difíciles de acordarse para cantar. Y eso también fue una sorpresa porque la gente se acordaba de las canciones a la hora de cantarlas en vivo. Por ahí la elección del técnico de grabación no fue la mejor, pero bueno, el resultado fue un sonido bastante más acorde a lo que nosotros estábamos buscando con respecto a Raza de Traidores. Loco, me tenés podrido con esa cámara. La tapa de Ideología la hace un artista que se llama Sergio León y era un amigo mío. Nos hizo 3 bosquejos diferentes. Entre Larry, Javier y yo decidimos que este era el que más representaba lo que queríamos decir en las letras. El concepto está un poco emparentado con lo que nos estaba pasando en los 95 acá en Buenos Aires, en donde verdaderamente la gente que estaba en el ambientalismo tenía mucha preocupación por lo que estaba pasando en Gastre. Nosotros elegimos para esta etapa de la producción, nos metimos en la petroquímica eso de Campana sin pedir permiso. Bueno, en esa época cero seguridad industrial en la prevención para una fábrica que nos estaba intoxicando las costas de la planta de Campana y de Zárate. Porque en definitiva esto es mantenerse vivo a pesar de que el hongo nuclear te explote a 400.000 kilómetros de tu casa. Ideología fue producido por Tato Bebetak nuevamente y yo conseguí la coproducción de Eduardo Bortini de una firma de remeras que se llama Monster of Rock y la primera edición salió con una bandera negra, venía en una caja, un box hermosa. Y bueno, se me ocurrió a mí agarrar una caja de Nor Suiza, pintarla de negro, pegarle el logo y que sea algo distinto en la presentación de cualquier vidriera, de cualquier disquería. Y bueno, Monsters nos dio la posibilidad también de hacer un lanzamiento. Hubo un día de lanzamiento de Ideología y que ese día se vendieron como 50 copias. Me acuerdo que nosotros nos fuimos y a las 8 de la noche más o menos Eduardo lo vuelve a llamar a Beto diciéndole: Beto, ¿tenés más cajas? Bueno, muchas gracias a todos por la atención y por el respeto de siempre. Vamos a hacer los 3 últimos temas. Cada uno tenía su trabajo, su sustento, y Nepal era nuestra válvula de escape a nuestros trabajos, a nuestros sustentos y a todas nuestras cosas que no nos gustaban. Con Nepal no vivíamos con Nepal.
Ya Nepal ya había crecido bastante para leer la ideología, de la mano de Tato empezó a girar y a hacerse más conocido y demás. Ya tocábamos con Hermética varias veces, con Hermética, con Malón, bandas como Abaxial, por ejemplo, que mucha gente no lo reconoció. Para mí era una banda buenísima. Y había bandas legendarias que siguen tocando hasta el día de hoy, como Jericó, por ejemplo, que es una banda excelente. Letal sigue tocando hasta el día de hoy también, por suerte. Esta pregunta me parece que por ahí es para Tato. Las bandas últimamente cuando sacan un disco no esperan crecer tanto. ¿A vos te parece que Nepal creció como nadie en los últimos tiempos con esta producción independiente, con ideología? Mirá, Nepal logró un avance sobre todo en el interior del país. Lamentablemente no tenemos medios económicos como para poder montar una gira, presentarlo en las distintas ciudades, pero Ideología marcó, creo yo, una transición. Lo que viene es muchísimo mejor. Este disco nos llevó a las primeras entrevistas internacionales en Rock Brigade. Este disco abrió puertas. Esto no es fácil, ¿eh? Pero ahí está la gente, loco. Está todo bien. Está estupendo. Fue la primera vez que fuimos a Brasil, porque tuvimos la posibilidad de tocar en un festival grande. Mountain Rock Festival en la ciudad de Timbó, en un morro que estaba como a 5.000 metros, nos cagamos de frío. Fue una experiencia recopada, nos pasamos por pantalla gigante, ¿viste? Y fuimos así que cerramos el festival. El festival duraba como 12 horas, una cosa de locos. Recuerdo que había un presentador y el brasilero salió y dijo: E agora, para prestigiar o Mountain Rock Festival, con vocês, a banda Nepal. Y ahí, pum, salió Javier con unos efectos de guitarra, qué sé yo, y empezamos a tocar y la pasamos bomba. Ustedes van a ver una cara nueva. ¿Qué pasó, che? ¿Hay un cambio de integrantes? Sí, hay un cambio de baterista. Se fue Darío, ingresó Facundo Vega. El cambio de Darío fue, para mí, como amigo, fue un momento muy, muy difícil. No me lo banqué en un primer momento y después al tiempo como que fui aceptando. En un momento donde habíamos de alguna manera avanzado, bueno, esto nos retrasó bastante. Teníamos el karma de los bateristas nosotros. Tremendo, los bateristas que han pasado por Nepal, tremendo. Facundo le inyectó una vitalidad a la banda en un momento en donde los roces internos cada vez se hacían como más chispas, más fuertes, y con la aparición de Facundo se logra que la cosa no pase a mayores. Tato consigue el contacto para hacernos entrar en una compañía discográfica que estaban haciendo, que era NEMS Enterprise. Y era un sello nuevo, ¿no? Que el primer disco que editó NEMS fue el primero de Angra, si mal no recuerdo, pero andaba por ahí. Y bueno, Marcelo Cabuli se interesó en la banda, nos dio su apoyo, empezamos a componer los temas para Manifiesto. Allá con la intervención de NEMS como sello discográfico y con contactos del exterior, nos contactó con músicos de otros países. Tuvimos la suerte de poder grabar con André Mato, que era el cantante de Angra en su momento, Kiko Loureiro, que fue el violero, y bueno, Hansi Kreuz, que es el cantante de The Guardian. Maravilloso, la verdad que verlos trabajar fue algo que
nosotros no estábamos acostumbrados a semejante nivel artístico. Y yo sugerí en ese momento, digo, bueno, si hay tantos artistas internacionales, músicos internacionales, estaría faltando alguien que nos represente a nosotros. ¿Y quién otro sino que Ricardo? Esto fue el día que Ricardo vino al estudio y se hizo la toma de Lanzado al Mundo Hoy. A ver si tengo la fecha acá. 18 de julio del 97 esta foto. Con la participación de Ricardo fue el broche de oro, ¿no? Una cosa desconocida para mucha gente, que solamente artistas del nivel de Pink Floyd, Michael Jackson o Vangelis se llegaron a grabar, y única banda de heavy metal que grabó con holofonía. Bueno, era la época en que se trabajaba mucho con heavy metal. Por ejemplo, yo trabajaba con muchísimas bandas de heavy metal, produciendo especialmente, o sea, grabando y produciendo. Había grabado a Animal, Vibrión, La Renga, un montón de bandas. Y el sistema consistía en lo siguiente: era una cabeza que la llamaban el Ringo. Lo llamaban Ringo porque decían que era parecido a Ringo Bonavena. Eso tenía 12 micrófonos Bruel Chiarel en la parte de los oídos, y tenía los pabellones de la oreja hechos como si fueran una oreja de verdad, ¿no? Con lo más parecido a una oreja de verdad. Eso siempre lo vas a apreciar con auriculares. Cuando lo escuchabas con los auriculares, para ese momento era una cosa, decía wow, ¿viste? Era impresionante. Era muy atractivo de escuchar. Se trató de explorar y explotar de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Haciendo algunas grabaciones con guitarras acústicas, cosas como hacer en el tema Lukumi, que era todo percusivo. Se trató de explotar más ahí los recursos. En un momento yo estaba, mirando para allá, porque íbamos a grabar unas guitarras. La cabeza estaba puesta en el medio de la sala, mirando para acá. Y yo estaba con auriculares, porque estaba grabando todo con auriculares para ver bien. Che, vamos a hacer que esté más lejos, vamos a hacer que esté más lejos, más a la derecha, todo, ¿viste? Para el posicionamiento. Y uno fue al baño. Y yo me doy vuelta así porque creí que es esa agua que está cayendo. Escuchó la cabeza que el ruido ese, en ese posicionamiento, y yo sentía atrás mío como que en un rincón lejos estaba cayendo agua. Se escuchaba cómo orinaba el tipo, y yo me doy vuelta así, mirá, ¿dónde cae el agua? Y saco los auriculares y escucho que está en el baño. Eso me mató. ¿Viste? Dije, es tremendo. Yo creo que fue de las tres portadas la más floja, porque me dio como que la idea, una vez más, la estábamos elaborando estábamos craneando algo con Tato de Betán, con Alejandro, y en algún momento nos dicen, bueno, no hay más tiempo, pasado mañana tenemos que entregar el material, así que si ustedes no tienen todavía el concepto de lo que va a ser la portada, fíjense
porque no hay más tiempo. Salió lo que salió, teníamos eso y jugamos con esas imágenes de las calaveras, bueno, la parte de la mandíbula, y armamos con eso lo que se pudo. Yo quería participar de la música con la creatividad y con el diseño, sabiendo que podía dejar una buena marca. Y bueno, fíjate, 3 marcas te dejo: raza, ideología y manifiesto. Los conciertos ya a partir de Manifiesto, la banda ya tenía otro nivel de convocatoria. Y ya directamente, bueno, creo que a nivel masividad fue el punto más alto de la banda, y creo que hasta ahí es donde llegamos, digamos, como banda profesional. Ya tener el apoyo de una compañía que cuando trae alguna banda, donde bueno, ahí podemos tocar con bandas como Megadeth, Blind Guardian, Stratovarius, o inclusive con el más fuerte, ya estaba el más fuerte, que ya tocaban en obras, y fue algo maravilloso, porque nosotros nunca habíamos tocado en obras, en el Parque Sarmiento. Cuando nos toca telonear a Megadeth en Parque Sarmiento, bueno, hubo un intento cuando estábamos ahí al costado del escenario, de tratar de ver si se podía acercar a la banda y sacar alguna foto, o no sé, o que te filme, qué sé yo, no sé, viste, algo. El Colorado dijo que no, de ninguna manera, y es más, dijo, cuando nosotros ahora salgamos a probar sonido, los queremos a todos afuera, acá nadie no tienen por qué estar acá, y ni siquiera nos dieron un camarín, nada, estuvimos al costado del escenario todo el tiempo. Yo quería conocer a Marty Friedman, no pude ni siquiera estar en la prueba de sonido. No sé si es por decisión de la banda o por decisión de la producción. En ese momento era Pop Art, el encargado de regentear todo el evento. Nosotros nos sentimos muy mal. Lo único que te suma es que a lo mejor te ve gente que no te ve y lo que cobras por salir. Pero después el resto no está bueno. No, está bueno porque no recibís un trato agradable. Casualmente celebramos en ese momento, el año 98, los 14 años de Nepal. Y nosotros ya teníamos editado Manifiesto. Y bueno, tuvimos la posibilidad de tocar por primera vez en Cemento como cabeza de cartel, y aprovechando, presentando Manifiesto. Me tuve que correr a un costado porque tuve un accidente de moto que me dejó casi 8 meses de cama. Preferí entonces a mi vuelta decir, muchachos, esta etapa que viene ahora comercialmente no la sé encarar,
no tengo el ánimo para poder hacerlo, hay que buscar una persona de confianza que pueda encaminar todo esto. Y en esa época ya vuelve a haber un cambio de músicos, ya en la época en que era la preproducción para el cuarto disco ya estaba Marcelito Ponce. Oportunidad para presentarles al nuevo miembro de Nepal. Se trata de nuestro baterista. Les pido un aguante grande que se incorpora a Nepal. Marcelo. Les pido que queremos presentar a alguien que forma parte de Nepal. Hace poco que está en nuestras filas. Y se trata de Marcelo Ponce en batería. Marcelo se integra muy bien, es un excelente baterista y bueno, excelente persona también. ¿Qué más? Esto es para Crónica TV. No, pero se lo va a mandar a los amigos. Esto es para historia, Micho. Para historia, la concha de Dios. Ricardo presentaba Almafuerte. Y bueno, en la prueba de sonido, y yo veo a un gordito que estaba tirando tuercas. Se da vuelta y me dice: ¡Tato! Llegamos a obras, ¿cómo me la iba a perder? El Tanque ayudó a Marcelo a armar la batería en obras. Era el tipo más feliz del mundo porque su banda del barrio había llegado a obras. El Tanque, que venía de tocar en Dakar, no sé cuántos shows en Dakar habían hecho. Con el crecimiento de Manifiesto y la popularidad de Nepal, también crecían las diferencias, ideas musicales que teníamos, y a mí me parece que ahí es donde empieza el declive interno de la banda, y creo que teníamos metas diferentes ya, había gustos musicales no muy compatibles, y cuando estábamos por grabar un cuarto disco, de hecho tuvimos que ponernos de acuerdos de grabar un solo tema con teclado, por ejemplo, porque yo quería incorporar el teclado, yo quería incorporar más voces también a la banda, pero no estaba por ahí con lo que en ese momento tenía el resto de la banda ganas de hacer también. Entonces empezaron algunos roces de composición de Menavía, era como que cada uno veía por su lado y ya no estaba eso amalgamado que había en los discos anteriores y demás. Entonces se empezó a perder mucha esencia de eso. Nepal había superado unas cuantas barreras y habíamos logrado llegar a un nivel casi codo a codo con el resto de las bandas que en ese momento estaban sonando. Y bueno, lamentablemente a veces el paso del tiempo, ¿no?, va erosionando algunas cosas en lo personal y empiezan a aparecer situaciones incómodas, por decirlo de alguna manera, donde eso generó roces internos. Pero en ese momento principalmente yo estaba como muy enfrentado con Beto y Beto con Larry y no nos llevábamos bien y no la pasábamos bien. A su vez, bueno, yo formo la banda Beto Vázquez Infinity, que es mi banda solista, que no tiene nada que ver con Nepal, que a propósito no tiene nada que ver ni en el idioma, ni en el estilo, ni nada, porque yo no quería competir contra Nepal. Yo tenía la necesidad de mostrar otra cosa de lo que yo quería hacer. Totalmente alejado de Nepal.
porque lo que yo hago con mi banda solista no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hizo con Nepal. Los egos destruyen todo. No son beneficiosos para nada. Pero bueno, eso te das cuenta 20 o 30 años después. Si hubiéramos sabido cómo funciona, no hubiéramos cometido determinados errores, ¿no es cierto? A ver, fue una situación muy incómoda de algo que se dijo y yo reaccioné, exploté, se me soltó la cadena. Y una situación donde hubo un enfrentamiento con Beto, bueno, yo me fui muy mal, nos peleamos con Beto, fue una situación horrible, una situación horrible. Y ya la cosa no era cómoda para trabajar en función de banda, de equipo humano estamos hablando. Llegamos a un punto donde cada uno, bueno, Larry decidió seguir su camino, nosotros con Beto seguimos un tiempito más con otro cantante, que claramente fue un manotazo de ahogado porque la cosa no funcionó y nosotros a lo mejor, o yo por lo menos, no quería ver que no iba a funcionar. Teloneamos a Barón Rojo, otro cantante, donde la gente no entendía nada. Y bueno, no fue muy lindo estar arriba del escenario y darte cuenta que la cosa no está funcionando. Entonces la pregunta era, ¿para qué? O sea, haces una prueba, no funciona, listo, ya está, terminó. No sirvió, no funcionó, bueno, listo, hasta acá entonces. Muy feo, la verdad muy feo todo. Pero bueno, en ese momento estábamos así, estábamos mal, cada uno con su quilombo encima y bueno, sucede en las mejores familias, diría mi abuela. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Bueno, Larry, ¿cómo va? Tranquilo, en la tranquilidad del hogar. Valga la redundancia. Lo que quiere la gente es que se vuelvan a juntar, posiblemente a hacer un show como el homenaje de B8 que tocaron las bandas individuales y al final se subieron a romper, ¿no? Yo no sé si va a haber una vuelta de Nepal, pero el día que haya, si es que la hay, va a ser porque fundamentalmente Beto, Larry y Javier, que somos los 13 que estuvimos siempre, va a volver porque los tres tengamos ganas de que se dé esa vuelta. Yo creo que el tiempo colaboró como para que maduremos, ¿no? Sí. Esa comunicación que en algún momento se había cortado, porque fueron muchos años de silencio. Sí. Y yo a esta altura creo que fue un silencio, en mi punto de vista, ¿no? Es un silencio necesario que tuvimos. ¿Podremos escuchar en vivo nuevamente a Nepal aprovechando la reedición de los discos? Yo sé y soy consciente de que mucha gente tiene ganas de que los reunamos y todo eso. Entonces, para apoyar los lanzamientos seguro nos vamos a reunir de alguna manera. Ya pasar al plano musical y tocar y demás, me parece que tenemos que esperar el tiempo de cada uno y que estemos de acuerdo los tres en muchas cosas.
Y tal vez hoy estamos hablando ahora, ya, inmediatamente, no es el momento, me parece. Me parece que esto hay que hacerlo con respeto, teniendo realmente ganas de estar los tres arriba de un escenario. Realmente prefiero que la gente vea a tres tipos con ganas de juntarse arriba de un escenario y no a tres tipos que están juntados por la plata, me parece. No sé, es mi postura por lo menos, ¿no? Que no se te vaya a caer el celular, Beto nos invitó a su casa un domingo a almorzar. Fuimos, nos reencontramos, la pasamos espectacular, bárbaro. Y nada, nos empezamos a cagar de risa como hace 30 años. O sea, había pasado mucha agua bajo el puente. Si bien hubo cagadas de cada uno, porque la realidad es así, todo eso había pasado. Lo que pasó sirvió para crecimiento. Crecimiento musical, crecimiento personal. Si no puedes hacer un mea culpa de cosas, no creces como persona. O sea, en una palabra no aprendiste nada. Entonces dijimos, bueno, probemos a ver si realmente puede funcionar. Nos juntamos, elegimos 2 o 3 temas, no me acuerdo. Y bueno, a ver qué pasa. Tenía el grave problema ahí, ¿a qué baterista ibas a poner? Inicialmente delineamos que sea Marcelo Ponce, que fue el que tomó las riendas cuando se fue Facundo Vega después de grabar Manifiesto. Finalmente hizo contacto Javier con Marcelo, pero no quiso hacer la partida porque estaba en otra historia. Que lamentablemente Darío Galván había fallecido unos meses antes y bueno, yo sugerí llamarlo a Adrián Espósito, que ya había trabajado conmigo. Yo iba habitué del cemento, ¿viste? Era menor, pero ya iba, pues tenía el Tehuelche, trabajaba en la puerta, que era un amigo. Y bueno, y siempre veía Nepal, ¿viste? Todas las bandas que tocaban ahí, todos los fines de semana, porque ¿viste? Había cassette, y bueno, y estaba la heavy rock and pop, y no sé si había algo más, ¿viste? Y yo ya había trabajado con Larry en la época del cemento, tocaba en cemento. Y bueno, y Larry fue el que me propuso para tocar acá, porque bueno, no sé qué pasaba con los otros bateristas y bueno, me llamó, fuimos y salió todo de ahí. Entonces, entre nosotros también nos llevamos re bien. El primer día sí que tuvimos ahí una química copada. Y bueno, yo acá estoy medio colado en el festejo, pero yo tenía 5 años, porque tengo 45, o sea, pero bueno, es un orgullo ya tocar acá en las primeras filas, ¿no? Empezamos a ensayar no me acuerdo si fue en febrero del 2023, a empezar a sacar todos los temas de nuevo, hubo que sacarlos. Que yo durante 23 años no había tocado absolutamente nada. Y a medida que los iba sacando, ahí me daba cuenta de lo que habíamos generado, ¿cierto? Como banda y compositivamente también hablando. Tema de Nepal del 84. Me remontó a mi juventud, boludo. Vos llegaste a cantar, pero ¿no? Sí, este lo llegaste a cantar vos. Claro. Bueno, esto lo cantaba Caíto, boludo. Claro. Yo lo hice con lo Caíto, la cantante. Claro. El tema. Claro. Y ya hacíamos boludo, ya. Y bueno, y la cosa salió con una fluidez que nos sorprendió a los 4. Teniendo en cuenta que hacía 23 años que no nos juntábamos en una sala. Como si hubiésemos terminado hace 30 años de un ensayo y volver a tocar al otro día. Que Adrián marque 4 y empieza a sonar y vos se te empieza a dibujar una sonrisa de que decís, bueno, pasó el tiempo, pero es como si no hubiera pasado. O mejor dicho, pasó el tiempo, pero estamos mejor que antes. Y sí, te puedo decir que estamos mejor que antes. Muy buenas noches.
Un placer enorme estar acá y poder compartir con todos ustedes que a través de tantos años supieron mantener encendido ese fuego. Y ese fuego hoy está más vivo que nunca. Conocí a Nepal a través de Beto, que tengo una amistad con él desde hace como 25 años. Cuando Beto me dijo que tenían pensado volver a hacer algún show, tenía la idea de que hagamos un teatrito, que es un venue más chico. Yo le dije que no, que apostemos, que hagamos un Teatro Flores, a ver cómo sale, que le tenía fe. Y realmente fue así, fue un show agotado, la vuelta de ellos con el disco Raza de Traidores, que era un aniversario. El show de Nepal yo lo manejé como si fuera cualquier show internacional, con todas las comodidades que ellos necesiten y que el día del show estén solamente preocupados por tocar y por pasarla bien y vivir esta vuelta, que era algo súper importante para el metal argentino, ¿viste? Y estuvo la familia de nepalera, estuvo padres, hijos y nietos en el mismo show, fue una fiesta tremenda. Somos de La Carlota, yo soy Octavio, yo soy Alberto. Tuvimos el honor de irlos a ver a un pueblito Luxardo cerca de San Francisco en el año 98, cuando presentaron Manifiesto. La verdad que desde ahí seguimos a Nepal desde siempre, desde toda la vida. Y yo vengo a Mar del Plata, pero vivo en Avellaneda. Ahora, toda una historia. Para hacer el aguante en Nepal. Mira, yo hoy recordaba mi primer recital, fue un recital de Nepal cuando presentaron Manifiesto en Cemento. Ahora más fuerte. Y contaba la plata y decía, uy, como en aquella época, contando las monedas para ir a ver un recital. Lo mismo que hoy. Sí. No cambió nada. Una masa, loco. Aguante para ver vuelta a tocar. Yo de Lanús quiero hacer el aguante a Larry. Encuentro cercano, boludo. Hacer el aguante a Larry, loco, y a Nepal, locura, Sabelo, fiera. Lugano, venimos y de Moreno. Es que graben otro disco, loco, queremos escuchar algo. Por favor, aguante Nepal. Aguante, locura, acá. La muerte del metal. Este sueño. Es un hito en la historia del metal nacional porque son parte de la historia. En los comienzos con todas las bandas y ellos fueron parte de la movida y hoy en día tienen el lugar que se merecen, que capaz que hace 30, 40 años atrás no lo lograron tener, pero hoy en día están reconocidos como una de las grandes bandas de la historia del heavy nacional. Y ser parte del equipo es una responsabilidad muy grande. No se toma a la ligera, son muchos pasos, muchas cosas técnicas, hay que estar atrás de todo, hay que estar a la altura de la banda, lo cual es complicado, porque cada uno tiene sus exigencias técnicamente, acompañarlos en todas las etapas, del vestuario hasta los videos, la prensa. Es mucha responsabilidad. Bueno, espero que estén contentos ellos con el laburo. Y si ellos están contentos, algunos errores, detalles por acá, por allá. Somos todos humanos, pero es mucha responsabilidad. Que con orgullo acepto laburar. Mira, Lola para mí fue súper importante, es tan importante como la banda, porque ella se desloma, te labura 24 horas, no tiene ningún problema, al revés, lo disfruta, no quiere nada encima, hasta estaba en la puerta con lo que es la venta de tickets en el día de la fecha, más la lista de invitados, y después dejaba a alguien porque iba a disparar los videos que uno veía cuando estaba en Nepal tocando. Así que no, sin Lola no se hubiera podido hacer nada. Yo lo conozco a Beto de su proyecto solista, Beto Vázquez Infinity. Para mí es un honor ser parte de esto, ser parte de la historia del metal. Que ellos pongan su música en mis manos, para mí es un honor y es una responsabilidad muy grande. Y bueno, doy todo lo que puedo para que esto salga 1000 puntos, no 10 puntos. Eso es lo que siento. Creo que
que la banda se siente bien, está muy confiada en lo que está haciendo, está muy conforme, está tranquilo, lo están disfrutando y yo también lo estoy disfrutando. Y bueno, es interesante lo que está ocurriendo, más allá de toda la historia que tienen hoy día. El profesionalismo es interesante y es importante. Con el Beto lo conozco de toda la vida, él no se acordaba, íbamos pendejos, era la disquería de él y después resulta que la vida nos unió con el tema de los instrumentos. Pues bueno, busqué esto de Nepal y dije, antes que me pida le dije no, yo voy a estar ahí, no importa si me lo pedís o no, yo te voy a dar una mano, Beto, así que y yo estoy ahí para salvarle las papas al Beto siempre y bueno, y a veces a los otros músicos también, la idea es dar siempre una mano. Yo trabajo con Adrián hace más de 20 años por lo menos, que él está en la música con esto, desde muy chico, es algo que nos apasiona a los dos, el instrumento, y bueno, y siempre con él firme a su lado. Y con Javier Bagalá somos amigos, somos muy amigos. Bueno, somos parte, ¿no? Es como esa cosa linda de decir, uy, mirá lo poquito que puedo hacer, que es enchufar un cable. O sea que ya se hace por cariño realmente todo. Así que bueno, celebro por la amistad. Bien ahí. Ricardo tenía la costumbre de invitarme para subir a cantar. Es ahí donde yo conozco a Joana. La cuestión empieza de manera tal que yo empiezo a ir a ver Almafuerte, a donde tocara. Al mismo tiempo, mi papá es invitado por Ricardo Iorio a grabar en el disco Peso Argento. Es ahí en donde, más allá de que ya me gustaba la música de Almafuerte, se armó una relación mucho más familiar. Yo no solamente iba a ver Almafuerte, sino que cada vez que me veían me hacían entrar al camarín como una hija más. En esos camarines de cemento, de obras y de todo. Bueno, ahí fue donde yo empecé lo conocí a Larry. Hay todo como una especie de historia, ¿no? Que se va entrelazando y que hace que yo a través de Ricardo y de Almafuerte lo conozca a Larry y a través de Larry conozca a Nepal. Azotes de mal son que envía Satán, ya Dios no nos conduce hoy. Acá en Argentina es todo mucho más difícil. Entonces lo que yo valoro en su sonido, en lo que son las letras contestatarias, denunciantes, es que es todo esto de lucharla desde abajo. El intentar llegar a escenarios importantes es un trabajo el triple de forzoso que en otras partes del mundo. Entonces eso es lo que para mí es el legado más importante que ellos dejan. Ese mensaje de luchar por lo que uno quiere, de luchar por lo que uno sueña, poder mostrarse uno, poder mostrar su pensamiento, sus letras, y eso es el legado que yo creo que deja Nepal y que deja para todos los pibes jóvenes que quieren seguir ese mismo camino. Este es el show más importante que dio Nepal en toda su carrera. Viajó gente de todos lados, viajó gente de Montevideo, viajó gente de Santiago de Chile, viajó gente de Bolivia, de todas las provincias. Este es el mejor show de Nepal, sin duda. Teatro de Flores 2023. La serial será el metal. La salida del disco en vivo, bueno, es un acontecimiento único para nosotros porque es el primer disco oficial en vivo que sale. Y para nosotros representa muchísimo,
Muchísimo porque como corolario de tantos años de trabajo, y además es el reencuentro con mis compañeros y mis amigos de tantos años. Es una alegría enorme ser parte de la historia, ¿no? Nada más y nada menos con una legendaria banda. Y bueno, por suerte está el reconocimiento de la gente. Me parece que es la corona discográfica la llamaría. La culminación, digamos, de la conjunción de nuestra carrera con el sentimiento y la comunión que se hizo uno entre la banda y la gente. Y lo digo siempre, lo mejor que tiene una banda es la gente. En el año 2019 me encuentro con Beto para charlar el tema de la reedición de los discos. Empezamos primero con que iba a hacer el CD solo y al final decidimos hacer el CD y el vinilo. En el 2023 la banda decide volver a los escenarios y se graba el disco en vivo que se llama En Vivo 2023. Cuando editamos el vivo en 2023 generó nuevas ventas de los discos anteriores. O sea que sigue manteniéndose la llama viva de Nepal. Esto es gloria. Ojalá seamos eternos y sigan 40 años más porque la verdad que es algo increíble, la verdad. La verdad que yo la primera que lo vi en vivo y quedé enloquecido. Es más, he hablado con mucha gente que lo había visto en vivo antes, gente más grande que yo, y me dijeron, este es el mejor recital de Nepal. Fui a Mar del Plata, pasó lo mismo, y ahora esperemos que el próximo sea igual. No llegué a verlos nunca y la verdad que es una sensación increíble. Mira, se me pone la piel de gallina. Cuando lo seguía a Nepal era como algo de culto, no tenía la respuesta que se merecía. Llegó tarde, pero ahí en ese show del año pasado se sintió la respuesta que se merecían desde el principio. Para mí es un hobby sacar fotos. Poder estar en el disco que está acá, que me lo dieron los chicos, poder participar también con fotos para Iorio. Son mis referentes, ¿no? Para el Beto. Para mí es un montonazo, un montonazo. Le agradezco a los chicos y a Lola. La gestión de Lola es buenísima, la verdad, es una genia. Siempre buscarás. Hoy que es muy difícil, que está todo en la nube grabado, qué sé yo, la gente que compra los discos, los vinilos y los CDs, como que tiene un pedacito de nosotros en la casa. Y eso también nos gratifica. La gente que se acerca es como un reconocimiento, una caricia al alma, yo diría, ¿no? Es movilizante. Ellos te ven como algo que nosotros no nos creemos realmente. Jugás un papel para ellos muy importante y hay que ser muy agradecido de eso. Ellos vienen con una sonrisa de oreja a oreja. También nosotros nos sentimos como ellos, ¿no es cierto? Porque es algo que vienen a buscar y que nosotros le podemos brindar a cambio de nada. Es algo único eso, ¿no es cierto? Realmente somos unos privilegiados. Llegamos al final. Sin antes decirle muchísimas gracias en nombre de todo Nepal. Muy agradecido. ¡Los queremos! Los 30 años de Raza de Traidores en el 2023 marcó un regreso con gloria, me parece. Cito palabras de Larry, dijo: pensé que íbamos a dar un examen y terminamos dando cátedra. Vinieron los otros conciertos, o sea, vinieron los 40 años al otro año consecutivo. En el medio de eso me echamos Mar del Plata y me echamos también Neuquén, por demanda de la gente, por ganas de vernos. La gente estuvo tan entregada con nosotros, yo vi gente grande estar llorando de emoción. Son cosas que uno ve y no se va a olvidar nunca más en la vida. Sabes bien que ya no podrás escapar. Estás creído que tu Dios me vencerá, pero yo te destruiré. Esperemos, bueno, poder se alineen todos los planetas y bueno, poder seguir, qué sé yo, sacar discos nuevos, temas nuevos. Eso estaría buenísimo para ponerle una impronta, ¿no? con esta nueva formación, digamos.
nosotros no planificamos absolutamente nada. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer el año que viene. Pero bueno, por lo menos en mi caso, más que conforme con el de los 30 años de raza y con los 40 años de Nepal. La verdad que es algo que no me lo hubiera imaginado en mis más remotos sueños. Yo creo que el sueño está cumplido. Haber llenado 2 teatros y haber grabado un CD como testimonio de esa noche mágica para nosotros, bueno, ya está. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más se puede pedir? Si te atreves a desafiar mi poder de destruir, sabes que te destruiré. La verdad que decir que es el fin de Nepal, no sé, para mí Nepal es atemporal, no va a tener más fin. Está siempre latente que se pueda o no se pueda seguir, pero no se separa. Eso es lo que yo digo de ahora en más.